¿Por qué Dios no destruyó a Satanás en el mismo instante en que pecó? Para hallar la posible solución a esta pregunta, debemos situarnos en el mismísimo instante de la creación. ¿Qué creó directamente Dios primero? ¿El cielo como tal o algún ser semejante a él? Sin lugar a duda, Dios creó primero a un ser semejante a él, para que, como obrero maestro, le colaborara en crear todas las demás cosas. Se puede tomar como fundamento de lo antedicho lo registrado en Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Queda bien claro que el arcángel Miguel es la primera y única creación que personalmente realizó el propio Dios. Luego el arcángel Miguel es el segundo en clase, rango o categoría en el cielo, porque primero está Dios. Alguien dirá: ¿y cómo sabemos que el arcángel Miguel es el Señor Jesucristo? Este llamativo tema será objeto de análisis en un próximo programa. Razonando con detenimiento en el relato de Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice: Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. Fijando la atención en la expresión todo fue creado por medio de él, es evidente que todo cuanto llegó a existir tanto en el cielo como en la tierra apareció después de él, y es en este momento donde probablemente aparece el querubín que se describe en Ezequiel capítulo 28 versículos 13 al 15. Dice: En Edén, en el huerto de Dios estabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio y diamante, jaspe, ónice y berilo, zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse allí. En el santo monte de Dios estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este querubín, del cual no se sabe su nombre a ciencia cierta, porque en el registro bíblico no aparece, ni se halla indicio alguno para deducirlo, posiblemente debió ser el siguiente ser inteligente creado después de Jesús. En este punto, ocuparía el tercer lugar en la escala celestial. Hasta este momento se ha descrito a la luz de las Sagradas Escrituras probablemente la secuencia lógica de la existencia del querubín al que hoy se denomina Satanás. Para resolver la pregunta ¿por qué Dios no destruyó a Satanás en el mismo instante en que pecó?, se debe tener en cuenta cómo se incurre en el pecado y cuál o cuáles son las consecuencias del mismo. Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículos 13 al 15, relata el proceso o secuencia que lleva a un ser inteligente, ya sea espíritu o humano, a pecar. Dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado,
da a luz muerte. Lo anterior ayuda a entender la situación. El punto es, ¿en qué momento percibe Dios que en el corazón de ese querubín se origina ese impuro deseo que lo provoca, lo seduce y lo induce a pecar? Y puede preguntarse también por qué Dios no intervino de alguna manera para disuadir al querubín a abandonar su derrotero de rebelión, como sí lo hizo posteriormente con Caín, un ser humano. Este pasaje lo hallamos en Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7. Dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. A este respecto, la Biblia no dice cosa alguna. El querubín hasta este momento se deja provocar y seducir por su propio deseo e incurre en pecado, pero como aún no lo ha consumado, no se le puede aplicar pena de muerte. Dentro de este contexto vale preguntar: ¿cómo se maneja el pecado dentro de la esfera celestial? Porque algo es cierto, que el pecado como tal se origina en el cielo, y es una acción que, como todas las acciones, produce una reacción. Es la causa de un efecto, y esa reacción y ese efecto causan una afectación dentro del ambiente del cielo, porque rompe el equilibrio, rompe la paz, rompe el entendimiento, rompe la armonía que existe entre Dios y el querubín, y entre el querubín y los demás ángeles. Algo entrañablemente admirable se aprende. Jehová, el Todopoderoso, respeta la decisión irrevocable de no hacer la voluntad de Él, de no seguir en su camino, de hacer su propia voluntad que ha tomado el querubín en el ejercicio pleno de su libre albedrío, y sienta un eterno precedente de humildad. Ahora bien, si Dios destruye al ser que probablemente es el tercero en rango en el cielo, ¿qué explicación plenamente convincente daría? Por ejemplo, decir que había pecado y que por tal razón lo había eliminado. ¿Y cómo demostraba él que eso era cierto? ¿Qué prueba visible, tangible y contundente dentro del entorno del mundo de los espíritus podía presentar que diera fundamento sólido a su actuar? Otro aspecto significativo en este asunto es que Dios es santo, es decir, limpio, puro, incontaminado. Luego el sitio donde Él habita y quienes habitan allí con Él deben ser de igual manera limpios, puros e incontaminados, y por tal razón allí no se pueden destruir vidas, así sea la de un espíritu, suceso que contaminaría el universo espiritual. Llegando a este punto, se ha de tener en cuenta un detalle del proceso del pecado para merecer la muerte, y es su consumación, es decir, la puesta en marcha y ejecución del mismo. Y el querubín convirtió en realidad el deseo de su corazón. Desafió abiertamente la soberanía de Jehová frente a la congregación celestial, pero no lo hizo en el cielo. De manera sutil, mañosa y despiadada, arremetió contra la creación especial de Dios en el universo material, el hombre.
Jehová le había dicho a Adán las palabras que encontramos registradas en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Satanás engañó a Eva difamando a Dios, poniendo en tela de juicio su soberanía, cuestionando su derecho a gobernar. Manchó su santo nombre, tildándolo de mentiroso y deshonesto, porque había retenido información. Así dice el relato de Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 5. Ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Sembrando la semilla de la codicia en la mente de Eva, la indujo a someterse a sus designios voluntariamente, convirtiéndose en su amo, en su rey y su Dios en este mundo, cosa que Jehová no objetó. Recordando la pregunta, ¿cómo se maneja el asunto del pecado dentro de la esfera celestial? Se reitera aquí porque también se dijo que Dios es santo, es decir, limpio, puro e incontaminado, y que de igual forma deben serlo el lugar donde habita y quienes habitan con él. Y es que hay fundamento bíblico para sustentar esto. Se puede tomar del Salmo 93, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad es propia de tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Otra razón por la cual retornamos a este punto es porque Satanás, después de haber cometido el pecado, quedó contaminado, y por ende el lugar donde esté y quienes se relacionen con él pueden contaminarse. Y aún así, continuó compareciendo ante la presencia de Jehová y la entera asamblea celestial allá en el cielo. En el libro de Job encontramos este suceso, en por lo menos 2 veces. Job 1:6 narra: y aconteció que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y Job 2:1 registra: y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos para presentarse delante de Jehová. En las 2 ocasiones, Satanás, de una manera muy sutil, casi imperceptible, provoca, reta, desafía a Jehová a que tome acción en contra de su siervo Job. Job 1:11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Y Job 2:5 dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne,
y verás si no blasfema contra ti en tu mismo rostro. Estos acontecimientos son posteriores al desafío lanzado en el jardín de Edén. Algo importante que siempre ha de tenerse en cuenta para todo análisis que se haga sobre cualquier asunto son los detalles. Por muy insignificantes que parezcan, son esenciales para dar claridad a aspectos que parecen incomprensibles. Y un detalle que no se debe olvidar o pasar por alto en esta consideración es el hecho de que Satanás, ya podemos denominarlo de esa manera, porque ya es un rebelde, un resistidor, un opositor en contra de Dios, practicó el pecado. Por lo tanto, incurrió en sentencia de muerte, según los estatutos, normas y leyes de Dios. Y aún bajo esta circunstancia no es destruido. Haciendo una breve pausa para entender mejor el asunto, recordemos que Dios en algún instante debió percibir, es decir, se dio cuenta del inapropiado proceder en el corazón del querubín, y muy probablemente también advirtió que ese proceder llevaría al querubín a tomar una decisión plenamente irreversible. Habiéndose expuesto las posibles razones por las cuales Dios no destruyó a Satanás en el mismo instante en que pecó, se debe llegar a una conclusión probablemente cierta. ¿Qué planteó realmente Satanás en el jardín de Edén? Un asunto legal. Al difamar a Dios, cuestionó el derecho que tiene a gobernar, insinuando que era un gobernante poco confiable, porque retuvo información valiosa para los humanos, y que además no debían obedecerlo, puesto que serían coiguales, y por consiguiente podían tomar sus propias decisiones. Esas acusaciones no las podía refutar Jehová mediante una simple demostración de fuerza y poder, pudiendo hacerlo. Y nuevamente, Jehová sienta un grandioso precedente eterno de autodominio. Sienta un insuperable precedente eterno de justicia. En su infinita sabiduría y poseyendo autoridad absoluta, opta por darle el tiempo suficiente y necesario a Satanás para que demuestre ante quienes están observando que tiene la razón en todo cuanto afirmó. A esta altura, atrae particularmente la atención en este caso la proclamación de sentencia anticipada con pena de muerte que Jehová profirió en la primera profecía registrada en la Biblia, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el tiempo en que Dios proclamó esta profecía hasta el día y la hora señalados por él para destruir a Satanás, habrá pasado tiempo más que suficiente para zanjar la cuestión en torno a la soberanía. Lo dicho en esta profecía quizás sea la única y sólida razón por la cual Dios no destruyó a Satanás en el mismo instante en que pecó.